El régimen mata de hambre a los cubanos. La inflación pone a los cubanos a dieta. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Pero el régimen tiene dinero para que coman sus cuadros. Una resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República demuestra que ciudadanos son más importantes para el régimen cubano. El régimen sabe cuánto dinero necesita un cubano para comer diariamente. Lo sabe. Lo demuestra la Resolución 107 del 2023. Publicada el pasado 1 de junio en la Gaceta Oficial de la República, que establece la cuantía y procedimiento para el otorgamiento de la dieta diaria por alimentación y alojamiento que se asigna a los dirigentes, funcionarios y trabajadores en el territorio nacional. La norma reconoce la necesidad de actualizar los montos que deben recibir diariamente esos cuadros cuando salen de sus lugares habituales de trabajo, atendiendo a los cambios que están ocurriendo en el escenario de la economía. Deroga una disposición anterior, la Resolución 338 del 2020, que fijaba las dietas en lo referente a la alimentación en 210 pesos cubanos diarios. La nueva Resolución 107 del 2023 establece 460 pesos cubanos diarios, solo para alimentación, desayuno, almuerzo y la comida de los dirigentes y funcionarios del régimen cubano. O sea, más del doble de lo que se fijaba la norma derogada, reconociendo tácito de la inflación que tiene a dieta involuntaria a la mayoría de los cubanos. Si se toma en cuenta el monto que destina el régimen al gasto diario de sus cuadros, cuyos salarios tras la implementación de la tarea de ordenamiento pueden llegar a 9.510 pesos cubanos, solo por concepto de alimentación, cada cubano tendría que cobrar un salario de 11.000 pesos mensuales, más de 5 veces el salario mínimo de todos los trabajadores estatales, 2.100 pesos cubanos, y más de 7 veces la pensión mínima que por edad o invalidez total establece el régimen general de seguridad social, que son 1.528 pesos cubanos. Con sus salarios y pensiones reales y los precios que tuvo en cuenta el régimen para fijar las dietas de sus dirigentes y funcionarios, los trabajadores y pensionados cubanos solo pueden comer 4 días al mes. Ese cálculo matemático evidencia que muchos trabajadores y jubilados cubanos pasan hambre, mueren de hambre, mejor dicho. En diciembre del 2022, el ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, aseguró que controlar la inflación, que según las cifras oficiales era de casi un 29%, era prioritario. El ministro Gil reconoció que esa inflación limitaba la capacidad de compra del salario y las pensiones, pero descartó una nueva subida de estos como solución. El contraste entre los salarios y las pensiones de los cubanos, que el régimen no puede volver a incrementar, y los que devengan los cuadros del régimen, así como las dietas que reciben cuando tienen que salir de sus lugares habituales de trabajo, demuestra que ciudadanos son más importantes para el régimen. Pero si la dieta de los dirigentes del régimen le parece elevada, sepa que se puede incrementar, previa autorización de los jefes de empresas, organizaciones superiores de dirección empresarial o los jefes de los organismos, gobernadores provinciales y el intendente de la Isla de la Juventud, en el caso del sector presupuestado. El artículo 10 de la Resolución 107 del 2023 dice que se autoriza a los jefes de empresas, organizaciones superiores de dirección empresarial, a que apliquen importes de dietas por encima de los límites establecidos dentro de los enmarcamientos de sus presupuestos de gastos, reconociéndose como gastos deducibles a los efectos fiscales, los límites aprobados. En estos casos, a los efectos fiscales, solo se reconocen como deducibles en el pago de las utilidades los límites de gastos establecidos por este ministerio, lo cual es válido para cualquiera de las modalidades en que se aplique la dieta, incluso cuando media la contratación. Para el sector presupuestado, se autoriza que los jefes de los organismos, gobernadores provinciales y el intendente de la Isla de la Juventud aprueben importes por encima de los límites establecidos por la presente, siempre que no genere incrementos de presupuesto aprobado. Hemos aclarado que los 460 pesos son solo para comidas. Los funcionarios y dirigentes reciben
otros 400 para alojamiento. En esa suma total de 860 pesos no entran los gastos de transporte. De acuerdo al artículo 11, la cifra destinada a ese gasto se aprueba dentro del marco del presupuesto de la entidad. Se justifica mediante comprobante emitido por el transportista con los datos de la fecha del viaje, destino e importe. Al parecer, el régimen no quiere que sus dirigentes y funcionarios experimenten los efectos de la inflación que exprime a nosotros los cubanos. Estos privilegios deben seguir en su realidad paralela, única manera de que se mantengan fieles. Y dentro de estos fieles súbditos a los que mantener contentos, es importante destacar a los periodistas, voceros que deben tener las barrigas llenas y el corazón contento para vender la realidad que conviene al régimen. En el caso de estos importantes elementos para los gastos extras, si no es posible aportar comprobantes, bastará una declaración escrita y firmada por el periodista o personal autorizado. El artículo 13 faculta a los directores de los órganos de prensa escrita, radial y televisiva a que autoricen a los periodistas o personal que los requiera para similares fines con carácter excepcional, montos superiores a los límites de las dietas establecidas por la presente, siempre que no genere incrementos del presupuesto aprobado, y mientras tanto el cubano de a pie muriéndose de hambre en las calles. Entre otras noticias, los acuerdos militares y de energía con Irán son un éxito en Cuba, y Estados Unidos aprovecha la oportunidad para denunciar el comportamiento desestabilizador de Teherán, aunque no opina sobre la gira. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, concertará acuerdos militares y sobre energía durante su visita a La Habana, a donde llegará el miércoles procedente de Venezuela y Nicaragua, sus otras dos paradas en su primera visita a América Latina. En lo que respecta a Venezuela, es el área petrolera. En este sector Irán ha actuado y hemos constatado en Venezuela que se ha podido levantar la industria gracias a esta cooperación. En el área de defensa, Irán tiene un conocimiento profundo en esta área. Igualmente en Cuba y Nicaragua se tratarán temas parecidos referidos a petróleo y defensa. Nuestra posición común con estos tres países es la oposición al sistema hegemónico y unilateral, dijo Raisi antes de partir rumbo a Caracas. En la capital venezolana y durante su reunión con Nicolás Maduro, fue más explícito y aseguró que ambos países tienen un enemigo en común, en alusión a Estados Unidos. De acuerdo con Tajeldine, asesor de la Cancillería venezolana, esta gira se produce en un contexto de declive acelerado de la hegemonía de Estados Unidos. Hay un mundo multipolar que cada día es más evidente, es aceptado inclusive, indicó, por lo que el viaje del presidente iraní molestará a Estados Unidos. Seguramente sentirá mucha rabia con la presencia de un líder como Raisi, que viene a tocar un tema muy sensible para nuestros países, pero ya ha hecho de todo y ha fracasado, aseguró. En este sentido, señaló que Washington no va a pedir a los países de este hemisferio ni de ningún otro con quien tienen que asociarse o a quien van a permitir realizar una visita. Nosotros nos centramos en nuestros propios intereses de seguridad nacional en la región. En Venezuela, Raisi y Maduro firmaron 13 acuerdos, entre ellos uno para ampliar la cooperación petroquímica con miras a realizar proyectos conjuntos y como parte de su estrecha relación en el área de petróleo. También hubo convenios en minería, transporte, agricultura, comunicaciones y salud, sobre los que no se ofrecieron detalles. ¿Pero qué pasará en Cuba? Lo más probable es que Díaz-Canel le termine regalando territorios al presidente iraní, como sucedió con Rusia. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.